45 minutos. Ustedes ya saben que estamos a la expectativa y la alerta que está ocurriendo en el Agustino, en este almacén nacional del Minsa, donde han sido reportados 3 bomberos desaparecidos. Vamos a estar ingresando permanentemente con esa actualización para informarlos y además conocer acerca del estado de salud de estos 3 rescatistas. Pero en estos momentos vamos a hablar acerca de otra crisis, el tema de las bambas. Un comunero fallecido tras la falta de protocolo por parte de la policía, una veintena de heridos y una situación que aparentemente no se va a resolver con una mesa de diálogo, según han indicado los propios comuneros. Nos acompaña en estudio Miguel Castañeda, experto en temas socioambientales y mineros, para hablar de este tema y de otros que vienen en cadena también, porque hay otras ciudades en nuestro país cuyos locales se están levantando también en protesta. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Karina. Y gracias por acompañarnos. Le decía yo fuera de pantalla que esto ha sido una retahíla de errores. Así es. ¿Verdad? Así es. Se ha manejado muy mal y lo que ha dicho el presidente Kuczynski es que los comuneros y los locales están exigiendo medidas legales, que ellos tienen razón, que son quejas legítimas. Sin embargo, aparentemente eso no está garantizando nada. Claro, cuando plantea él este tema de legitimidad es porque ciertamente hay una demanda sobre la base de unas expectativas que no han sido satisfechas de parte de los comuneros. Estas comunidades son 4 nada más. Imagínate las otras que potencialmente podrían reclamar más de 30 comunidades hasta Condoroma. Solamente estamos hablando de un área pequeñita que está dentro de Apurímac. ¿De cuánta gente estamos hablando? Mira, la provincia de Cotabambas tiene alrededor de 50.000, la provincia de Chumbivilcas algo de 50 y tantos mil, y Espinar 180.000 personas que pueden estar involucradas en las 3 provincias, porque este corredor es bastante largo. Claro. Ahora, vamos a poner en contexto rapidito a la audiencia, ¿verdad? Porque es bien sencillo. La comunidad no se opone a la operatividad de las bambas. Es más, ellos dicen esto nos va a traer trabajo, nosotros queremos trabajar, estamos de acuerdo. Lo que ellos están ahora denunciando es que se va a emplear una trocha que además se sabe fue construida por la propia comunidad. Estamos hablando de Quehuira y Huancuiré, ¿verdad? Así es. Aparentemente lo que va a ocurrir ahora es que se van a transportar por ahí, ¿verdad?, los camiones con estos productos. Y lo que está diciendo la población es, bueno, esto no solamente me va a contaminar, me va a hacer bulla, me va a dañar sembríos. Entonces yo no me opongo a la operatividad de la mina, yo me opongo a que esto pase por aquí. Y es así de sencillo, además por una trocha que ha sido construida por nosotros. Así es. Entonces tiene bastante lógica. Generalmente, ¿cuál es el problema ahí? Generalmente las trochas en estas comunidades son producto de trabajos comunales. Exacto. ¿No? Y luego, obviamente, como ya tienen una cotidianidad en el transporte, entonces ya el Estado habitualmente las pone vía pública. Pero no pasaba por ahí, ¿verdad?, los camiones con productos. No habían camiones porque no había mina. Claro. El plan primigenio era un mineroducto que una esta mina con la planta concentradora que tienen en Tintaya, que tenían, bueno, cuando eran la misma empresa. Y el problema se origina ahora porque ya no hay mineroducto, ya hay transporte alrededor de 200 Pero nunca camiones. hubo mineroducto tampoco. Nunca hubo mineroducto porque obviamente se cambiaron de dueños y cada empresa trabajó por sí solo el diseño de su proyecto. Entonces, esto está generando un descontento tremendo en la comunidad. Pero como tú bien lo manifiestas, no es un tema de oposición, como ocurrió en Conga, ocurrió en tema. Aquí no es un proyecto, esto es una operación, Karina. O sea, ya está produciendo, está exportando mineral y las comunidades se están beneficiando económicamente. Y lo saben, además. Exacto, exacto. Pero el gran problema es que el Estado, nuevamente, no ha tenido una atención diligente, oportuna y orgánica en estos procesos. O sea, si tú ves los indicadores de pobreza de esta zona son alarmantes. Claro. Estamos hablando de comunidades ricas en proyectos mineros. Solo estos 3 proyectos de clase mundial le rentan al erario nacional y al PBI algo de 2 puntos. ¿Tú sabes la cantidad de proyectos que tenemos ahí en esa zona? Entre Apurímac tienes Apurímac Ferrum, que está por Andahuaylas, pero que está dentro de Apurímac mismo. Tienes Chancas de Sauder. En Cusco, en Espinar, cerca a la operación de Antapacay, tienes Quechua, tienes Corcohuayco, tienes la misma operación de Constancia, de Hadley. Es un corredor riquísimo y potencialmente, más que potencialmente, ya interesante para el desarrollo económico del país. Pero no ha costado una vida, ¿no? Y posiblemente, por eso, el Estado debe estar ahí. Eso es lo más preocupante, ¿no? La manera en la que además operó la policía
para en este enfrentamiento contra la comunidad en el cual finalmente fallece un comunero. Ahora, llega hoy día una comisión de la PCM a Cotabambas, pero lo que han dicho los comuneros, y me parece que tiene sentido, es que ellos no confían en las mesas de diálogo, que esas mesas de diálogo están completamente desacreditadas y que ellos quieren la presencia del presidente en el lugar para tener un compromiso y una garantía de que efectivamente se van a cumplir con los acuerdos a los que se lleguen. ¿Es necesaria la presencia del presidente? ¿Esto finalmente se va a convertir en que tenga que ir el presidente a ese lugar para que se resuelva el problema? No, es imposible. O sea, tú imagínate por cada conflicto que se genere que tenga que ir el presidente de la República. Hay un órgano que se encarga de estos procesos, que es la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Y esa es una de las propuestas que traigo. O sea, el gobierno debe replantear el esquema, la estructura orgánica y el concepto de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Del 2012, que fue creada cuando Guaroc estaba a cargo de esto, a la fecha ha demostrado que no funciona, ¿no? Entonces hay que buscar un esquema distinto que se reflexione al interior. Y por otro lado, este corredor que te menciono, con 3 operadores como las que tienen estas 3 mineras, deberían reflexionar en un esquema de intervención integrado para una propuesta de desarrollo sostenible bajo un fondo integrado. Son proyectos riquísimos que pueden verse perjudicados y pueden perjudicar al país si es que no intervienen de un punto de vista distinto. Entonces, ahí hay una reflexión tamí desde la corporación. Ahora, pero el desarrollo sostenible no se resuelve en 48 horas. No, la crisis es otro tema. La crisis, hay que ver qué cosa hacemos con esto. Yo recomiendo un liderazgo aglutinador. O sea, tiene que haber un líder, no va a ser el presidente de la República, definitivamente tiene que ir algún ministro, y eventualmente Rolando Luque, que está a cargo de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, pero la metodología de intervención y la estrategia tiene que ser bajo un liderazgo que aglutine los diferentes intereses y negociación colaborativa. Ahora, vamos a ser muy concretos, ¿no?, en el tema de las bambas. Ok, si la comunidad, digamos, tiene razón en su reclamo, ¿cuál debería ser entonces esos puntos de acuerdo que se van a presentar para que finalmente se llegue, digamos, a una solución? El Estado va a tener que implementar, porque aquí ha habido un montón de promesas que no se han cumplido durante muchos años. El Estado tiene que implementar en el más corto plazo la construcción de esta carretera, la habilitación de algunos otros proyectos de bienestar social, en tema de salud, en tema de educación, y obviamente empezar a diseñar con participación de las organizaciones sociales de base, comunidades, gobiernos locales, un programa de desarrollo al mediano plazo. Porque, Karina, la crisis en algún momento se va a sofocar, ¿de acuerdo? Pero el problema va a persistir si es que no se ataca la raíz del problema, que son las condiciones estructurales que viven estas comunidades y estos gobiernos locales. Imagínate tú otra paralización que ponga en riesgo estas 3 operaciones, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que tiene que abocarse el Estado de manera directa para poder solucionar esto. Ahora, sí que son emergencias que se pueden diferenciar, ¿no? Porque claramente en el caso de ellos no se están negando a las operaciones en el lugar. En otras ciudades sí ocurre eso, ¿verdad? Sí hay radicales antimineros. Aquí también hay radicales antimineros. Bueno, en todos lados, ¿no? Pero digamos que el reclamo principal no se trata de eso. El reclamo principal es, ok, por esta trocha no pueden pasar porque va a haber una serie de afectaciones para nuestra comunidad, entre ellas la pérdida de sembríos. Y además, originalmente no estaba normado que se iba a pasar por aquí. Entonces, ¿por qué ahora me van a cambiar a mí este tipo de normatividad? Entonces, en ese punto, a mí me parece que sí, el tema de las bambas es muy particular y que debería ser tratado de otra manera. Compensaciones sobre la base de esto. O sea, hay un mecanismo de compensación e indemnización que están consignados en los estudios de impacto ambiental, que se efectivicen sobre la base de esta. Tienes que beneficiar a los comuneros que de una u otra manera vas a perjudicar porque le vas a quitar parte de su propiedad. Ojo, por más que sean comunidades campesinas, hay posesionarios en la zona. Entonces, el mecanismo es compensaciones e indemnizaciones en la eventualidad que se prueben. Y el otro mecanismo es obras ya de infraestructura como la carretera y algunas obras que la colectividad lo sienta y lo valore para una propuesta de desarrollo en el corto plazo. Ahora, el problema y que se da en todo nuestro país es que una vez que se dan algunos sucesos de protesta, pues esto se va replicando en otras partes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cotabamba, esto ha exacerbado también ánimos en otras ciudades, como por ejemplo en Guarmey, se está preparando un paro y una protesta, ¿verdad? También en Orurillo, y así permanentemente. Claro, entonces, es decir, sabemos cómo es el tema político en este asunto. O sea, sí hay una connotación política. ¿Pero usted cree que en el caso de las bambas hay un tema político? Sí existe una connotación, sí. Sin duda, sin duda. O sea, no puedes, tal vez no se evidencie, pero cuando tienes algunas condiciones de este tipo, políticos
interesados en hacer movilizaciones sociales están pendientes de cualquier error, cualquier omisión o cualquier accidente. Entonces siempre están ahí, especialmente alrededor de las operaciones. Bueno, lo cual no desvanece el reclamo. No, para nada. La legitimidad del reclamo está, o sea, eso no se cuestiona. Bueno, vamos a estar además pendientes y seguramente transmitiendo en vivo lo que va a ocurrir luego que esta comisión de la PCM llegue a Cotabambas, aunque no sabemos bien todavía cuál es la agenda para el día de hoy, pero seguramente lo vamos a volver a convocar en otro momento. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. 7:55, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más información y también con una actualización de la noticia desde el Agustino, donde todavía se está sofocando este incendio ocurrido en el Almacén Nacional del Minsa.